7 de la mañana con 36 minutos. Aquí ya estamos en esta mesa de nuestros expertos de opinión pública. Javier Margas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, perdón por el pleonasmo. Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy buenos bien. días. A ver, estamos en la discusión sobre... Estamos pasando ya de la discusión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México al cómo sale del entuerto político en el que se metió el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Parece, todo indica que van a optar no por una consulta pública, sino por una encuesta. Y de esto yo les quiero preguntar. Una encuesta, pues se tiene que hacer qué pregunta. Entonces, quisiera yo tratar de que nos ayudaran a problematizar el tema de qué tipo de pregunta se debe hacer, se tiene que hacer técnicamente para que la respuesta pueda dar una idea. ¿Qué tipo de información requiere tener una persona para que pueda para que pueda responder de manera muy informada, o qué tanto en la experiencia de ustedes las personas responden con el estómago y no con la información? Jorge. Pues mira, aquí lo primero que hay que definir es cuál es la población elegible, es decir, quién va a tener derecho a participar en la consulta. Si es toda la población, pues ciertamente tienes que hacer preguntas muy generales. Si tú pones un tema de Texcoco contra Santa Lucía, por poner un ejemplo, pues literalmente casi todo el país no va a saber ni dónde está uno ni el otro, y además no vas a ver las diferencias que pueden existir, ¿no? Entonces se puede dar este caso que creo que ejemplifica muy bien este libro que alguna vez citabas de la ilusión de la opinión pública, ¿no? Vas a lanzar una pregunta y la gente la va a contestar, pero sin información alrededor. Entonces, digo, también puedes pensar diferentes etapas, informarle, digamos, en otros países los referéndums, incluso en Estados Unidos te dan una hoja casi con todos los detalles de la política pública a evaluar, ¿no? También pudieras pensar en un esquema de eso donde estás dando toda la información y las alternativas, y después haces una pregunta muy sencilla que la tienes que plantear en ese término, a favor o en contra, pero con el precedente de que la gente tiene la información. Si la haces sin la información, pues sí, ciertamente te puedes saltar el conejo desde la chistera. Ahora también, ya han estado insistiendo mucho el equipo de Andrés Manuel López Obrador a los medios: abran los espacios para que se discuta. El propio ingeniero Jiménez Espriu dijo: sí, ábranlos, pero que sean espacios en donde no haya una tendencia, no haya ya un prejuicio, porque, y lo decía de una manera me parece bastante gráfica, porque si no, al terminar, la gente se va a quedar un poco con la idea de que, bueno, este es el aeropuerto más caro, pero es el eficiente. Este es el más barato, pero se estrellan los aviones. Claro, ahí no hay manera de que pueda haber una respuesta informada, y efectivamente ahí coincido con el ingeniero Jiménez Espriu. Sería una locura que esto sucediera. Ahora, ¿qué precedente hay aquí para que en las otras consultas que ha habido sobre muchos otros temas, como debe ser la Ciudad de México, el Distrito Federal de la Ciudad de México, debe ser autónoma, se da ese tipo de información, Paco? Nuestros precedentes no son muy buenos. Y regresando al punto de Jorge, de hecho creo que tenemos un buen ejemplo de lo que podría pasar. Luego pasamos al el tema de la pregunta, cuál es el encuadre, o como se conoce el término en inglés, el framing, los términos que vas a utilizar. Te puedo poner dos ejemplos. Hicimos un ejercicio de qué tal si la planteas simple, qué tal si la planteas compleja, qué tal si te da alternativas, y prácticamente dependiendo de cómo la plantees puedes obtener un resultado a favor o en contra. Pero regresando al tema de experiencias y quién participa. ¿Cómo se resolvió el distribuidor, el corredor Chapultepec? ¿Te acuerdas? Una consulta. Sí, ¿no? es una consulta. ¿Cuánta gente participó? Poquísimo. 4 personas, bueno, 5 Un personas. poquito más, menos 3 puntos y algo. ¿Quién votó? Los que no vivían en la zona. Los que vivían en la delegación Cuauhtémoc. Que yo sepa, la San Miguel Chapultepec está al lado, ¿no? Y es parte de la Miguel Hidalgo. Ya recuerdo, ahora que lo mencionas, el grueso de los votantes no vivían en la delegación, es decir, no iban a ser afectados, impactados. Como un ejemplo, o niveles de participación bajísimos, de menos de 5%. La gente que votó básicamente vivía en la colonia Guerrero y Tlatelolco,
que digamos, por los credenciales del elector tuvimos alguna desinformación. Y finalmente los vecinos de lo que habría sido el corredor Chapultepec no son los que terminaron votando. Alguien decidió que deberían, en lo que decía Jorge, quién va a votar, quién va a tomar estas decisiones, quién decidió que deberían de votar los de la jefatura delegacional de la Cuauhtémoc o de la alcaldía de la Cuauhtémoc y no los de la Miguel Hidalgo. Sobre el universo que tú mencionas. Sobre el ¿Quiénes universo, son los que van a votar? Y te puedo poner problemas previos. ¿Quién convoca? ¿Quién tiene bajo qué condiciones se convoca? ¿Por qué se somete esa obra pública y no otras que se han propuesto en la administración? ¿Cuál es la lógica de esa convocatoria? Hay varias preguntas previas y luego pasamos ya a la complejidad de... Pero esto del aeropuerto no corre el riesgo de convertirse en una cosa maniquea de blanco y negro. A mí, yo estoy viendo que la manera en la que se ha planteado la disyuntiva es como aquellas viejas estaciones de radio en donde un locutor tenía un teléfono y contestaba y decía, ¿por quién vota? Angélica María o Rocío Dúrcal. Digo, sí, teléfono abierto. Estamos en ese terreno y eso le quita toda utilidad a una consulta. Ahora, Perdón, nada más como ejemplo y para finalizar, te doy dos preguntas y eso me refiero como depende cómo lo planteas. Obviamente todo el mundo quiere participar, si le preguntas si quiere que le pregunte o no, 75% de la gente te dice claro que quiero que me pregunten. A una pregunta simple, así de lo más básica, sin información, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? En abril del 18, cuando el tema estaba en auge por las campañas presidenciales, 48 de acuerdo contra 32 en desacuerdo. Y en agosto del 18, la última medición, 50 de acuerdo contra 39 en desacuerdo. Sigue ganando el acuerdo. Pero ¿qué tal si te doy la opción más sencilla de con qué opción está usted más de acuerdo? ¿Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto tal y como se diseñó originalmente? Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto pero reduciendo el costo, mantener el aeropuerto actual y mejorar y adecuar la base militar de Santa Lucía que se encuentra en la Ciudad de México para que se puedan usar para vuelos comerciales. No sé si son exactamente las opciones, pero es lo más parecido. Esta última gana con 51. La de dejar el proyecto como está 19 y la de modificarlo reduciendo el costo 26. A ver, o sea, ¿siempre gana la de Texcoco? No, en la primera gana el nuevo aeropuerto y en la segunda gana la de Texcoco, dependiendo de qué supuestos Pero otras, partas. por ejemplo, nosotros preguntamos construir o cancelar, básicamente, ¿no? Que han sido como las disyuntivas. Le hemos preguntado 2, 3 veces, la última de hace una semana, 60% aproximadamente a favor de construir. Digamos, la palabra cancelar tiene una connotación negativa. Fíjate, decías tú del universo. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es esta empresa de participación estatal mayoritaria, hizo una encuesta en los municipios aledaños a la obra. El 75% dijo que se haga la obra, pero no son los que más gritan. Aquí también es la pregunta, y quiero preguntarte sobre la complejidad de esto, porque es un poco decir, bueno, ¿y cómo viene la pregunta? ¿El aeropuerto de Enrique Peña Nieto o el aeropuerto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Para qué la hacen? Ya sabemos que el 90% va a ser el aeropuerto Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué tamaño es la complejidad de la pregunta? Es muy importante, creo, lo que puso sobre la mesa Paco. Obviamente importa mucho el framing de la pregunta. Y lo que platicaba alguna vez con Jorge es que es muy curioso porque en los referéndums las preguntas suelen estar muy mal elaboradas. No tiene los principios mínimos quizás de cómo se elabora una pregunta en una encuesta. Generalmente son, voy a usar algunos términos que no van a sonar, pero es double barrel, pregunta por dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Doble sentido. Es como pregunta por dos cosas al mismo sentido. Preguntas sobre si está de acuerdo para que sea sí o no en vez de si de acuerdo o no, o sea, no están equilibradas. Y es muy importante la pregunta porque creo, hay algo muy chistoso. No hay un heurístico, me parece, en los resultados de las encuestas sobre si soy amlista, soy de Morena o me agrada López Obrador, están votando a favor a la propuesta de Andrés Manuel. O sea, no ha estado ocurriendo, al menos en las encuestas que he podido ver en Reforma con la de Consulta, y no he podido checar la tuya. Pero el heurístico partidista, al igual que en otros fenómenos, alguna vez Jorge analizó el de la influenza, es el ente partidista no te ayuda a poder evaluar la propuesta que te están poniendo. Al parecer la gente creo que sí lo está viendo como que algo técnico.
Obviamente falta ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas este debate para ver si el ente partidista va a servir a la gente o no para decidir, pero me parece que por el momento no. Y frente a esa falta de heurístico, la pregunta cómo se establece es vital y naturalmente cómo va a ir fluyendo la información durante el debate. Y hay también otro tema general que es una consulta sobre un tema de desarrollo económico. Le puedes dar diferentes interpretaciones, ¿no? Dada la centralidad del aeropuerto para desarrollo económico, pues una vez que te pones a preguntarle a la gente sobre ese tipo de temas, bueno, pues te puede llevar por caminos muy diferentes. Ahora, si lo pones en términos de se van a usar los recursos públicos, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos con los estadios de fútbol o de básquetbol o etcétera, sí tiene otra connotación. Pero aquí la pregunta es, ¿todos estos temas los vas a estar sometiendo a consulta? En este caso creo que López Obrador va a salir muy bien porque las encuestas en general, y hay diferentes matices en cómo se preguntan, no se pregunta, pero casi todas, digamos, la opinión pública la estamos midiendo como a favor. Pero no, Jorge, no, o sea, yo creo, a ver, ¿por qué se va a hacer una consulta? Pues porque el discurso del presidente electo fue desde su campaña hacer una consulta para tirar Texcoco. No fue para decidir en dónde se hacía, sino para tirar Texcoco. Ahora se está, parece que reorientando esa consulta para ver cómo nos desdecimos de tirar Texcoco. Porque lo que acaba de decir en este programa el señor Castañón es muy revelador. Ya el señor Jiménez Espriu dijo, la consulta no será vinculante. Será simplemente para lograr un elemento más en el análisis, pero el gobierno tomará su responsabilidad en la decisión de la obra pública. Que eso como planteamiento creo que es como funciona la mayor parte de las democracias. Pues sí. Si sirve de consuelo esto, estamos en un tema fundamental de la democracia. Es decir, tenemos una democracia representativa, los mecanismos de democracia directa, plebiscito, consulta, referéndum son, digamos, compensatorios, pero no necesariamente nada te obliga a que sea vinculante. Depende. Entonces, o sea, si haces consulta, plebiscito o referéndum, sí, depende de cuál es ese tipo de consulta en el que uno sí es obligatorio. No. El problema quizás es que este ejercicio no cae en ninguno de ellos, ¿no? Entonces está en una zona gris sobre cuál debería ser su efecto. Sí sería una consulta, y si tienes la opción de hacerla vinculante o no. Y la consulta sería pues, no vinculante también por definición. Adelante. No, bueno, el tema de democracia representativa contra democracia directa, a final de cuentas, es quién es responsable de tomar las decisiones. Y como... Sí, aquí ya nos estamos metiendo en un terreno, esta consulta, no nosotros, esta propuesta nos lleva a un terreno donde hay una distorsión de lo que es el ejercicio de gobernar, manera de ver la vida. Digo, de entrada, nomás por el timing, se está convocando en un momento en el que quien la convoca todavía no ha asumido el control del gobierno. Digo, eso sí me parece que es sumamente revelador y quizás no haya experiencia previa, ¿no? El periodo... O sea, si queremos ver algo sui generis, realmente no es la transición de terciopelo, sino es el tipo de función ejecutiva que está llevando a cabo quien no es ejecutivo hasta el 1 de diciembre. Una cuarta parte del país piensa que ya está gobernando. Ahora, si no es vinculatorio también el efecto que pueda tener un resultado adverso para López Obrador. No sé cómo se podría empezar a ver en este periodo de lame duck, ¿no? A ver, no es de que se trata de que se lean las manos, sino, como lo dije, sino, a ver, también una pregunta en función de cómo está planteada. Esa misma pregunta te puede llevar a resultados totalmente antagónicos. Totalmente. Entonces, aquí quizás el principal trabajo que va a tener el equipo de nuestros profesores es de qué manera se puede hacer una pregunta que vaya de acuerdo a lo que debe de ser, ¿no? Lo que debe de ser en función de qué es lo más funcional, qué es lo que tiene una solución de largo plazo, qué es lo mejor para efectos de desarrollo económico. Pero tú dices ya tomar una decisión previa, no necesariamente a partir de la A mí me consulta. parece que la decisión está tomada. Y creo que lo que dijo Juan Pablo Castañón citando nos induce está clarísimo. Sí, y las preguntas tú las puedes... No hay tal cosa como una pregunta correcta. Ahí hay todo un debate.
desde si informas, no informas, qué adjetivos. O sea, no hay tal cosa como la mejor pregunta. Pero ciertamente, digamos, detrás de las consultas a la ciudadanía, pues se asume que la población está informada, ¿no? Digamos, al menos teóricamente, esa es la razón por la cual quieres que opinen, ¿no? Porque es mejor la decisión del público. Si no les quieres dar información, Ahora, pues de alguna manera tienes que justificar no darles información y que una población desinformada tome la decisión. De la población informada es como la población alimentada. Tú puedes informar a tu población con información chatarra. Así como puedes alimentar a tu población con comida chatarra. Y yo creo que aquí se le ha dicho a la gente una enorme cantidad de falsedades que van a influir en la decisión. Mira, de entrada, por eso es el tema central de quién es elegible, quién tiene el derecho a participar. Alguien que vive en la frontera norte del país, ¿por qué va a opinar sobre un aeropuerto de la Ciudad de México? Porque le tocan los retrasos cuando viene de Monterrey. Nada más para cerrar, quería decir algo. Está lleno. La pregunta, es cierto, no existe pregunta correcta. Sí, es muy evidente que hay unas preguntas que están mal hechas. Ajá, sí, Pero sí. algo que revisábamos... Hay unas mejor que otras. Claro, hay unas mejor que otras, ninguna es perfecta. Algo que revisábamos sobre referéndums en el mundo es que quizás de los más importantes no hacían pregunta, sino te presentaban opciones como sí o no. Digo, me viene a la mente ahorita el de Chile. No hay preguntas sobre, ¿tú quieres que permanezca Augusto Pinochet o que se vaya? Era muy importante cómo era fraseado, y era sí o no. Eran como partidos políticos. El Brexit. Exacto. Remain or leave. Quizás entonces, digo, para no jugarle tanto también a lo de la pregunta, quizás la pregunta sería, ¿Texcoco sí o no? Yo creo que en este momento la pregunta fundamental es si va a haber pregunta. Existe la probabilidad. La utilidad de la consulta. No haya consulta, de que no haya encuesta. Ya veremos cuando reciba el nuevo informe de una autoridad internacional, el ingeniero Jiménez Espriu, si esto lleva a decir, como ya lo anticipó, bueno, existe la posibilidad de que no se dé por el cúmulo de documentación y de evidencia sobre cuál es la mejor opción. Javier Márquez, encantado que estés con nosotros. Jorge, buen día. Muy buen día, muy buen día. No aprendo. Paco Abundis. Díselo en inglés. Muy buen día. Good morning. Aquí estaremos el próximo miércoles platicando sobre quién sabe qué tipo de país será el que se conforme la próxima semana.